Muy buenos días, mi nombre es Emanuel Cerebelo González y voy a presentarles un trabajo titulado La musicoterapia en Latinoamérica, una identidad posible, a modo de pregunta. Antes de comenzar con la presentación, quisiera enviar un agradecimiento fraterno a todo el equipo de la Cátedra Libre de Musicoterapia de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata, por abrir esta convocatoria, a Verónica Díaz Abraham, a Verónica Canaroso, y a quienes también han participado de una u otra forma de este estudio, haciendo aportes pertinentes y muy ricos como siempre: Patricia Pelizari, Adrián Lasati, con quienes pude entrevistarme, siempre el sostén técnico teórico de Virginia Tosto y de Eduardo Obando Sandoval. Y bueno, un también saludo fraterno a toda la comunidad latinoamericana de colegas musicoterapeutas. Dicho esto, quisiera sostener esta presentación desde un pensamiento integral, como lo propone Brucia 2014 en su última edición de Definiendo la musicoterapia, poniendo algunas premisas para este pensamiento integral, ¿no? Él menciona que siempre van a existir diferencias y que estas diferencias, en la opinión de la práctica, de la teoría y de la investigación, son necesarias para el crecimiento de la disciplina. Así pues, más allá de las diferencias que podamos tener en alguna de estas tres áreas prácticas de investigación o teóricas de la musicoterapia, es necesario que existan y nos enriquecen a todos y todas. Por otro lado, integrar lo nuevo de lo viejo, y lo viejo, ¿no? Es algo también sumamente necesario para el pensamiento integral, ¿no? Digamos que las ideas no se reemplazan o superan, sino que interactúan y se enriquecen entre sí para poder generar nuevos conocimientos. Por otro lado, la, digamos, habilidad para encontrar puntos en común también es de suma utilidad. Es súper esperable marcar diferencias, ¿no es cierto?, en cuanto a los distintos aspectos de nuestra disciplina, pero más necesario incluso puede ser el encontrar puntos en común. Y Brucia lo sostiene desde la teoría evolutiva de Piaget, ¿no? Hablando de la diferenciación y de la conservación, entendiendo de que la conservación tiene un proceso cognitivo mayor, un proceso de metacognición incluso, ¿no? Que la diferenciación sería más simple este proceso, y por ende esto nos lleva a tener otro impacto en cuanto a la apertura de posibilidades epistémicas que puedan generarse. Todas estas orientaciones finalmente nos posicionan en un ser reflexivo, ¿no? En un lugar en el cual siempre tenemos que estar revisando nuestras aseveraciones, nuestros axiomas, desde donde podemos sentar bases sólidas para nuestra práctica. Pues bien, el reflexionar sobre cada uno de nuestros posicionamientos ya comprobados y efectivos es sumamente rico para generar nuevos conocimientos, para generar nuevas aperturas y para el convivir, justamente. Esto también lo menciona el maestro Maturana. Así pues, después de revisar estos, digamos, principios sobre los cuales les invito a que sostengamos una conversación, un diálogo permanente sobre algunas problemáticas que les voy a traer, les invito a que revisemos entonces estos puntos claves que van a abrir una discusión en esta ponencia. Muchas gracias y bienvenidos. Pues bien, la musicoterapia en Latinoamérica está atravesada por un nuevo contexto de diálogo que se abre en los profesionales
y en las comunidades profesionales de musicoterapia, como son las asociaciones, que hoy están mediadas a través de el CLAM, un CLAM, Comité Latinoamericano de Musicoterapia, ¿no? Que ha sido, que ha retomado una nueva fuerza, ya hace un año y medio, 2 años que viene trabajando sobre lo que ya son los nuevos estatutos aprobados por el Comité Deliberativo en agosto del presente año, y que marcan la pauta para sentar ciertos puntos en común, ¿no es cierto?, para hacer crecer nuestra disciplina en definitiva, ¿no? Y hay algunos puntos críticos que este musicoterapeuta cree que debiésemos develar para resolver, y que digamos, nos pertenecen a todos, ¿no? Que como también se menciona, la musicoterapia en verdad nos pertenece a todos, no es una apropiación o continente de uno, algo que suele suceder en nuestra comunidad profesional. Así pues, en este trabajo con el CLAM y en particular mi trabajo que he venido desarrollando en la Comisión de Marcos Regulatorios, ha sido el motor también de esta presentación y de este estudio, donde finalmente nos hemos preguntado y hemos preguntado a la comunidad de los diferentes países que componen el CLAM sobre volver a esta permanente pregunta: ¿quiénes son musicoterapeutas? ¿Qué es ser musicoterapeuta? ¿Cuáles son los requisitos básicos para el desempeño de la profesión? ¿No es cierto? Y estas preguntas parecen no agotarse, y parece ser necesario que estemos revisándola desde este proceso reflexivo del cual hablaba precedentemente. Así las cosas, he visualizado 4 problemáticas presentes que quiero traer a colación para que la podamos debatir, poder exponerlas y que empecemos a pensar en soluciones posibles de estas problemáticas. Primero, programas de formación express y musicoterapeutas que se formaron en estas formaciones express que son online. Formaciones en línea, ya, que generalmente duran meses o un año, y que tienen ciertas características en común, ¿no? Por ejemplo, no hay requisitos de ingreso, no se piden requisitos de ingreso. Bien sabemos que en nuestra disciplina se requiere de un abanico digamos, de competencias bastante amplias, ¿no? Pero que el fundamento de nuestra disciplina radica en la música, en el quehacer musical y en el dominio del código musical, ¿no? Esto yo ya lo estudié y lo puse en un trabajo previo, que fue mi trabajo para recibirme como musicoterapeuta, donde hice una valoración musical de la formación del musicoterapeuta, justamente atendiendo a esta problemática, ¿no? En ese estudio, digamos, se develó que el 50% de los saberes del musicoterapeuta debiesen ser saberes musicales, ¿no? Bueno, en estas formaciones express de las que hacía mención, no se requiere un nivel musical de ninguna clase, o sea, cualquier persona podría directamente entrar a formarse en línea, ¿no? Y además carecen de prácticas profesionales. Este problema ya ha surgido, digamos, de países bueno, que no tienen regulación. Recordemos que el único país que goza de una ley de ejercicio profesional es Argentina. Después hay otros países en vías de regulación, como Brasil, como Uruguay, y el resto de los países de la región. La verdad es que estamos viviendo un proceso lánguido, dificultoso, en el cual estamos
estimando o haciendo gestiones por distintos lugares, todas de forma independiente, cada país un poco salvándose solo sobre cómo regular, eh, en principio, que se reconozca la profesión, ¿no? Cómo hacer para que se reconozca la profesión, cómo poder hacer para certificar quiénes han estudiado, de qué forma, ¿no? Ya vamos a ir ahondando en estas problemáticas. Pero la verdad es que estos programas de formación express, desde mi perspectiva, no harían más que provocar una merma en lo que es el futuro de la disciplina, ¿no? Entonces esa es la primera problemática, ¿no? Programas de formación express y sus musicoterapeutas que han salido, si es que los podemos llamar así, de estas formaciones que abundan. Yo en un estudio así bien rápido encontré por lo menos 10 formaciones que se ofrecen actualmente con estas características que les he hecho mención. En segundo lugar, tenemos musicoterapeutas que estudiaron en países regulados y que vuelven a sus países que no tienen regulación, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Por ejemplo, profesionales que estudiaron en Argentina y que vuelven a sus países, que por ahí sí existe alguna formación, pero que en esas formaciones que existen en estos países eh, ya son profesionales generalmente los que entran a estudiar, ¿no? Entonces cuando salen de esa formación de musicoterapia, ya sea curso de especialización, postítulo o maestría, eh, no es que ejerzan como musicoterapia legalmente, sino que ejercen con sus títulos previos. Entonces, tienen un sostén sobre el cual poder insertarse laboralmente. Los que musicoterapeutas que estudiaron en un país regulado como Argentina, que vuelven a estos países, no tienen desde dónde sostenerse, desde dónde sostener legalmente su ejercicio profesional. Entonces realmente es un problema, ¿no? Porque se generan varias cosas digamos, lo que podemos llamar la comunidad interna de un país, ¿no? En estas asociaciones que existen y que la verdad es que, claro, las asociaciones de determinado país están constituidas generalmente por musicoterapeutas que estudiaron en ese país, más allá de la formación, ¿no? Entonces, de algún modo, están en una zona de confort, ¿no? Vienen musicoterapeutas de afuera que estudiaron en países que están regulados y, y se encuentran en esta situación problemática que debiesen afrontar cada asociación de forma urgente, realmente, ¿no? En pos de una convivencia, como lo planteábamos, de una buena convivencia. Ahora cabe preguntarse, ¿queremos convivir? Porque esa es, como le decía Maturana, la condición que nos hace humanos, en definitiva. En tercer lugar, tenemos las diferencias de años de estudio de los profesionales, ¿no? Porque como está la situación actual, claro, yo puedo hacer un curso de especialización o puedo hacer un curso express y ya ponerme la chapa de musicoterapeuta o el título de musicoterapeuta en las redes sociales, incluso abogar por la musicoterapia, incluso puedo hasta formar en musicoterapia, más allá de los años de estudio, si hice un año de formación de musicoterapia, y ya salen haciendo talleres de musicoterapia, formación en musicoterapia, es una realidad, ¿no? El que está sucediendo actualmente. Y la verdad es que debiésemos conversar los musicoterapeutas sobre los años de estudio y sobre qué funciones podemos ejercer profesionalmente con esos años de estudio que te da. Porque no puede ser que se ponga en el mismo lugar a alguien que hizo un curso de especialización con alguien que hizo una licenciatura o un doctorado en musicoterapia. Lógicamente que hay una diferencia ética en esto y que como al no existir regulación, están todos en un mismo plano
Y la verdad es que esto también es algo que nos parece que tendríamos que comenzar a elaborar, a conversar y cada país poner también este asunto sobre la mesa y las asociaciones de sus países. Por último, quería mencionar a los profesionales, por ahí educadores musicales, músicos, productores musicales, personal de salud o de otras áreas del conocimiento, que por ahí se sienten atraídos por su historia, por la música, o que han tenido experiencias musicales durante su vida o formaciones musicales y que les llama mucho la atención la musicoterapia y que empiezan a meterse en la musicoterapia sin estudiar musicoterapia de forma formal y que incluso se la hacen suya, ¿no? Sin tener una formación de musicoterapia. Estas son las preguntas que quiero traerles, que quiero abrir a la comunidad para que comenzamos a debatir sobre ellas. ¿Es posible hablar de identidad latinoamericana? ¿Es posible construir una comunidad latinoamericana de musicoterapia? ¿A qué nos referimos con comunidad? ¿Qué relación tiene con la identidad? La palabra comunidad viene de comunitas, del latín, y la podremos entender como un conjunto de seres humanos que comparten ciertas características en común, ya que por lo general en una comunidad se crea una identidad común que puede ser ejercida mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades, ¿ya? Y que es compartida y elaborada por sus integrantes mediante la socialización. Aquí aparece de nuevo el concepto de diferenciación, eh, digamos, como necesario para encontrar un grupo de pertenencia. Y la verdad es que la palabra comunidad es algo, suena bonito, ¿no? Tómense un momento para pensar en qué les surge con la palabra comunidad. ¿Cuáles son las primeras palabras que se le vienen a la mente cuando hablamos de comunidad? Tal vez algunas de ellas tienen que ver con la unión, con la integración, con la pertenencia. Sin embargo, la comunidad es pequeña, es distintiva y autosuficiente. La comunidad es homogénea, como dice Zygmunt Bauman. En este contexto, ¿cómo es la comunicación de una comunidad? ¿No? Y quisiera traerles digamos, esta reflexión, ¿no? sobre la palabra comunidad, porque la verdad es que las comunidades, según Bauman, son entidades que pueden ser muy opresivas también, ¿no? Si es que tú no perteneces a ese lugar, entonces de algún modo no estás de acuerdo y eres enemigo quizás o estás por fuera. Si no sigues los conductos y los mandatos de la comunidad, pues entonces no perteneces a la comunidad. Si tú discrepas con la comunidad, entonces no estás colaborando con ella. Estas cuestiones nos permiten revisar si es que las comunidades realmente quieren ser reflexivas, ¿no? Si es que realmente buscan la convivencia, como hablábamos precedentemente. Y la invitación, o más bien la disciplina, nos llama a generar una comunidad que sea reflexiva, ¿no? Y no la comunidad de, por ejemplo, algunas asociaciones, ¿no? En donde esto aparece de acuerdo a las problemáticas que he traído precedentemente, ¿no? Sin duda que estas preguntas y estas temáticas traen conflicto en las comunidades, ¿no? Entre los profesionales. Ahora,
la idea no es dejar afuera a, a quienes tienen cierta formación, a quienes no son especialistas en clínica o en determinada área. Por supuesto que no. La musicoterapia es tan amplia, que es imposible abarcar todo, abarcar todas las áreas del conocimiento de nuestra disciplina. Por eso también es tan importante que formarse, pero también tomar un lugar, tomar un posicionamiento desde donde nosotros nos vamos a desempeñar, ¿no es cierto? Y hacernos cargo de ello. Eh, digamos que desde ahí las asociaciones de musicoterapia de cada país tienen una obligación, que es ayudar a la musicoterapia, a los musicoterapeutas, a que encuentren estas definiciones, ¿no es cierto?, a las instituciones de educación que tengan una orientación clara, ¿no es cierto?, y que se regule las problemáticas que hemos planteado precedentemente. Sin duda que es complejo, pero la actitud reflexiva, ¿no?, y esta apertura a la conversación de estas problemáticas nos va a permitir poder avanzar y hacer crecer nuestra disciplina. La identidad se inventa justo cuando se colapsa la comunidad. Esta frase de Hobsbawm nos dice o nos trae, digamos, un posicionamiento interesante. Ya hablábamos sobre la comunidad y claro, la identidad aparece en la emancipación de comunidades históricas en las que nosotros hemos pertenecido, ¿no? Como cuando en la adolescencia se busca este alejamiento del núcleo originario, ¿no? Esta identificación negativa. También lo menciona Hobsbawm como formamos comunidad o cómo hacemos crecer la comunidad en el momento en el que recuperamos la identidad. Porque formar parte de una comunidad también es perder un poco la identidad, de algún modo. Pero nosotros no queremos una comunidad que nos haga perder la identidad, al contrario, y por eso la pregunta, ¿es posible una identidad propia en la musicoterapia en Latinoamérica? La verdad es que puede ser muy complejo, probablemente no tengamos una identidad solamente. Como dice Stich, la musicoterapia es una práctica situada, ¿no? Por lo tanto, se define mejor en la medida en la que definamos localmente el ejercicio de la disciplina, ¿no es cierto? Así Bauman también nos dice que la identidad es un sucedáneo de la comunidad, un poco, digamos, referenciando a Hobsbawm, ¿no? En la medida en la que vamos dejando de lado o podemos o tenemos la capacidad metacognitiva o reflexiva de observar la comunidad, podemos también hacerla crecer. Y este es un punto en común para encontrarnos en lo que está tan de moda, ¿no?, la descolonización, que ciertamente es algo y es un tema pertinente para nuestra disciplina, ya que nosotros tenemos digamos, una historia también eurocentrista y norteamericana también, ¿no?, de una influencia muy fuerte de, digamos, de autores y de referentes externos a Latinoamérica en el desarrollo de nuestra disciplina. Entonces, pensando en los puntos en común, ciertamente, Koryun Aaronian nos trae algunos conceptos y sus estudios sobre la colonización y la emancipación de la cultura musical latinoamericana, ¿no? Y quisiera traerlo a él como un referente también, ya que entendemos a Latinoamérica no todo, como todo el continente americano que ha sido sometido al sur de Estados Unidos, como decía Jorge González en su célebre canción, compositor de Los Prisioneros, ¿no?
Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Él lo decía súper claro. Y Coriún justamente así entiende a Latinoamérica, ¿no? Como todo ese continente que está al sur de Estados Unidos. Siendo nuestra historia postcolonial, musical, atravesada y hegemonizada por el eurocentrismo, por un eurocentrismo descarnado, ¿no? No es menos cierto que existe un sincretismo que es resultado de la interacción de tres grandes vertientes, como menciona Coriún, ¿no? Que es la vertiente indígena, los pueblos originarios, digamos, que se encontraron en el continente, la europea occidental, que son los conquistadores e invasores, y la negra africana, Agisimbia, que dice Corium, ¿no? Que son los pueblos traídos como esclavos desde un tercer continente, el continente africano, ¿ya? Entonces, esta es la génesis desde la cual podemos entender el presente de la música latinoamericana y que es un punto de confluencia de todas las regiones de nuestro continente latino. Por ende, un punto en común sobre el cual podemos sentar una identidad colectiva que es inherente a todas y a todos nosotros. Hay cuestiones éticas, digamos, y desde ahí tendríamos que preguntarnos, ¿estamos dispuestos a la convivencia ética de estos principios para el desarrollo de nuestra disciplina en Latinoamérica? Les dejo esa pregunta y un abrazo fraterno a todas y a todos los colegas del continente latinoamericano. Y hasta la próxima. Si quieren comunicarse conmigo, emanuelcerebelo@gmail.com o directamente en algún encuentro por ahí, redes sociales, etc. Les dejo un abrazo grande. Hasta la próxima. Un cálido saludo, soy Vilma Esquivel, presidenta de la Asociación Panameña de Musicoterapia. Hablaremos sobre los modelos de gestión como estrategia para la defensa y reconocimiento profesional de la musicoterapia en Panamá, sus retos y sus oportunidades. Hace casi 2 años, el programa de maestría en las áreas de Relaciones Internacionales y Estudios para la Paz de la Universidad Soka en Japón me brindaba la oportunidad de aprender más sobre el muy importante y oportuno proceso de crear una paz sostenible. En ese momento deseaba llevar a cabo una investigación sobre la intersección de la música y la educación en el proceso de transformación social y las prácticas de construcción de la paz. Sin embargo, la pandemia cambió inesperadamente mi rumbo, impidiéndome realizar este viaje. Fue así como empecé a reconectar con la musicoterapia y con la gran responsabilidad de construir un marco bien definido para regular las dinámicas de los y las profesionales de la musicoterapia en Panamá, con la necesidad de vigilar su formación, ejercicio y relaciones laborales y de esa manera poder asegurar la calidad y la equidad en las prestaciones de los servicios, garantizando ante todo la integridad y la seguridad de la población. Así nace la Asociación Panameña de Musicoterapia, APAMU, en agosto de 2020, integrada por 6 miembros, quienes me honran con solicitarme presidir este organismo. Juntas nos dedicamos a llevar adelante un proyecto nacional para la construcción y fortalecimiento de la identidad de la musicoterapia en Panamá. El anteproyecto de ley 83, que regula la musicoterapia en la República de Panamá, reconoce a los musicoterapeutas como profesionales que utilizan la música o los elementos que la constituyen como recursos específicos para la intervención terapéutica en diversos ámbitos y con múltiples colectivos, tanto a nivel preventivo como terapéutico y rehabilitador, y lograr el pleno reconocimiento legal de la musicoterapia. El anteproyecto contiene los requisitos para el ejercicio profesional, los ámbitos de actuación, el registro y matriculación y autoridad de control, las obligaciones, prohibiciones e inhabilitaciones de quienes practican la musicoterapia, además de limitar su ejercicio solo para panameños de nacimiento o para los que tienen carta de naturalización. Otras regulaciones que estamos en proceso de incluir son la regulación del ingreso a la práctica profesional, la regulación de la educación, los marcos éticos de la profesión, la regulación de la organización profesional, la regulación de las condiciones de empleo y trabajo y los niveles de cualificación profesional requeridos para el ejercicio de la profesión en el país.
nos encontramos analizando 46 carreras que han regulado su ejercicio en el país, entre las que están psicología, enfermería, nutricionistas, dietistas, técnicos en terapia respiratoria, terapia ocupacional, fisioterapia, trabajo social, etc. Y para ello se ha iniciado la revisión de diversos instrumentos jurídicos como constituciones, códigos y leyes generales de salud, códigos y leyes generales de educación superior y técnica, leyes de salud, leyes de educación, de salud, códigos de ética profesional, estatutos de las organizaciones profesionales y académicas de diferentes profesiones de salud. Es importante para PAMU, como profesionales de la musicoterapia, entender los cambios políticos, sociales y económicos que han caracterizado al país durante las últimas décadas, cuyas repercusiones generan nuevos desafíos para la salud y la sociedad en general, y al mismo tiempo tomar en cuenta que a partir de ese marco el Ministerio de Salud se ha propuesto desarrollar y fortalecer la promoción de la salud desde una perspectiva social e innovadora. Reconocer la pirámide poblacional, entender la definición del sector de salud y quiénes son sus principales actores, comprender de dónde proviene el financiamiento y cómo está distribuida la asignación de recursos, entender cuáles son los indicadores de bienestar y desarrollo del gobierno, permite a nuestra asociación, a APAMU, evaluar la capacidad de la musicoterapia para satisfacer estas prioridades clave del gobierno. Y de igual forma poder argumentar a favor de la integración sistémica de la musicoterapia en las estructuras de servicios sociales existentes en Panamá. El gobierno, a través de sus ministerios de salud, de desarrollo social, de cultura y de educación, llevan a cabo a nivel nacional varios programas en el que pudiéramos ver insertados los servicios de musicoterapia. Tales son programa de la niñez y adolescencia, programa de salud del adulto mayor, programa de salud ocupacional, programa de salud penitenciaria. Hay un plan nuevo que se llama Plan Colmena, que es una estrategia de intervención territorial a través de la articulación de la oferta de servicios públicos para llevarlos de manera prioritaria a quienes más lo necesitan. Está la Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles de Panamá. Están programas internacionales de cooperación sur-sur, en donde hay fortalecimiento del personal psicosocial en temas de salud mental y adecuación de centros de atención a la primera infancia, CAIPI. Son proyectos que están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, como salud, el tercero, ¿no? Salud y bienestar, o el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que es educación de calidad. El plan de apoyo socioemocional, PASE, que tiene el objetivo de promover el aprendizaje socioemocional de cada uno de los actores que conforman la comunidad educativa y también los entornos escolares. También está alineado al objetivo de desarrollo sostenible 4. Establecer la regulación a la vez nos permite que las prácticas de los y las profesionales de la musicoterapia se puedan adaptar a la innovación y a los avances tecnológicos y aprovechar las iniciativas que ya el gobierno está implementando, como por ejemplo la aplicación denominada Consejo Técnico, con la que a través de un dispositivo móvil el ciudadano puede validar información sobre los profesionales de la salud de todas las ramas, como médicos, farmacéuticos, laboratoristas, enfermeras, entre otros. Esta innovación busca dar seguridad a la población sobre la idoneidad de los profesionales de la salud. En función de los objetivos expuestos y para formular decisiones que apoyen el esfuerzo de la Asociación Panameña de Musicoterapia, los contenidos de esta presentación se centran en el abordaje de una matriz FODA como herramienta para diagnosticar la situación actual de la musicoterapia en Panamá. La herramienta FODA es útil para establecer las alternativas estratégicas más pertinentes para el momento presente de la musicoterapia en nuestro país. El instrumento facilita el cruce de variables y la formulación de diversas estrategias que son capaces de aprovechar las oportunidades y minimizar los desafíos externos. El propósito es identificar y elaborar una lista definida, no solo exhaustiva, de las oportunidades y de las amenazas directamente relacionadas con el ejercicio de la musicoterapia en Panamá. Este trabajo implica el reconocimiento de las principales oportunidades y amenazas a las cuales la Asociación Panameña de Musicoterapia podría dar una respuesta práctica. Para su evaluación, las variables se registran en una matriz de evaluación de factores externos, F, como la del recuadro que muestro. Se puede observar que en la columna Entorno se registran los tipos de ambientes abordados en esta subunidad y en la columna Factores externos se coloca la categoría general del factor identificado y en la columna Descripción del factor se lo detalla. En este recuadro, por ejemplo, se incluyó como amenaza el marco social e institucional, incluyendo en esta categoría a instituciones que permiten por desconocimiento de la musicoterapia el intrusismo profesional.
Los criterios para las otras columnas de la matriz son los siguientes. El valor indica la importancia del factor para tener éxito en el entorno en que se inserte la musicoterapia. Se califica entre 0.01, sin importancia, a 1, muy importante. Las oportunidades reciben puntos más altos que las amenazas, pero estas últimas pueden recibir puntaje alto si son demasiado adversas. La suma de los valores arriba mencionados siempre debe ser 1. Este valor se distribuye entre los factores identificados, sean oportunidades o amenazas, asignando valores más altos a aquellos que sean más importantes según los criterios descritos. La clasificación, allí se evalúa la capacidad de respuesta de la Asociación Panameña de Musicoterapia frente a las oportunidades o amenazas, asignando a cada factor una posición de 1 a 4, donde 4 es excelente, 3 es por arriba del promedio, 2 es el nivel promedio y 1 es deficiente. El valor ponderado es una puntuación que si está por debajo de 2.50 indica que los esfuerzos estratégicos aún no alcanzan a ser favorables. Las variables que se reconocen como fortalezas y debilidades se relacionan en una matriz de evaluación de factores internos, EFI. El formato y los criterios son los mismos que se utilizan en la matriz F que se presentó. El objetivo del proceso es ubicar las ventajas competitivas, así como los puntos críticos que requieren ser fortalecidos. Una vez adecuada la matriz FODA con su listado de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas correspondientes, realizamos unos cruces para desarrollar estrategias. Así empezamos a cruzar, por ejemplo, fortalezas y oportunidades. Y esto es lo que nos da. La consolidación del liderazgo de la Asociación Panameña de Musicoterapia permitirá elevar el perfil público de la profesión, creando redes beneficiosas y desarrollará de forma continuada asociaciones internacionales dentro del sector. Desarrollar nuevas formas de promoción del conocimiento para apoyar la actividad académica usando los avances tecnológicos. El reconocimiento internacional de sus miembros permite lograr vínculos importantes con instituciones con quienes se pudiera colaborar en la implementación de programas sociales. El desarrollo profesional y el cuidado de las normas permitirá compartir el conocimiento y evidencias científicas asociadas a la profesión para ayudar a formar una opinión pública. Cuando cruzamos fortalezas y amenazas, nos permite crear ciertas estrategias, como por ejemplo el desarrollo de vínculos interprofesionales, alianzas con instituciones acreditadas para consolidar la actividad académica, comunicación estratégica, sobre todo resaltando los riesgos del intrusismo, comunicación estratégica resaltando las normas y el desarrollo. Y cuando cruzamos debilidades y oportunidades, tenemos estas estrategias. Al aumentar el perfil público de la musicoterapia a través del desarrollo de redes internacionales se pondrán de relieve los beneficios de la misma. Elaborar programas que permitan la colaboración y puedan articularse a través de diversas instituciones. Elaborar programas utilizando los avances tecnológicos que permitan al musicoterapeuta tener opciones adicionales de trabajo. Promover alianzas para la educación académica y la práctica profesional. Elaborar portal de conocimiento sobre musicoterapia. Cuando cruzamos debilidades y amenazas, nos permiten ver estas estrategias. Comunicación estrategia, comunicar los beneficios de la musicoterapia. Desarrollar productos académicos de educación continuada para las instituciones. Hacer vínculos con instituciones científicas y comunicarlo. También desarrollar capacitación para empleadores, clientes. Tomando en cuenta las distintas estrategias derivadas del FODA, planteamos 5 vectores que alinean el plan estratégico. Cada uno de los ejes se complementa y tiene una serie de acciones o iniciativas específicas. En legal tenemos, por ejemplo, desarrollo de vínculos interprofesionales, iniciar proceso de asesoría y gestión legal, lobby para anteproyecto de ley en asamblea, que ya está en borrador, establecer los niveles de cualificación profesional requeridos para la profesión, potenciar el estudio, la investigación e información respecto a las materias que afectan el ejercicio profesional, para adecuar este ejercicio a las necesidades de la ciudadanía y evitar vacíos legales. Comunicación estratégica. Tenemos opinión pública y posicionamiento a través de una campaña. La música es salud. Musicoterapia responsable. Somos APAMO. Acciones con medios, y esta es muy importante, seminario para periodistas, tener una estrategia digital, hacer un desarrollo de guía de contenidos digitales atado a las diferentes actividades, tener activaciones y utilizar las etiquetas música en salud, musicoterapia responsable, somos APAMO. En las relaciones estratégicas tenemos reunión con multilaterales en salud y cultura para presentación del proyecto a largo plazo, alianzas con instituciones acreditadas para consolidar la actividad académica de la mano del Simposio Latinoamericano de Musicoterapia,
fortalecimiento de relaciones con autoridades locales, actores políticos, el relacionamiento comunitario, por ejemplo, haciendo que los artesanos construyan instrumentos para generar sentido de orgullo y pertenencia, documentación e indicadores, actividades como portal de conocimiento sobre musicoterapia, que es para proteger la imagen de la musicoterapia en el portal de educación al cliente, mediante la mitigación del intrusismo profesional, ampliando los riesgos que el mismo tiene, hacer cafés del conocimiento sobre musicoterapia, espacio institucional donde conversar sobre temas o aspectos importantes de la musicoterapia, consolidar cifras e indicadores y aquí generar todo tipo de indicadores, tanto de impacto social como de horas académicas, avances académicos, perfil socioeconómico de clientes, indicadores de gestión comunicacional, todo tipo de importante tener registros audiovisuales y fotográficos, sistematizar logros e historias de éxito a través de testimoniales y desarrollar una presentación persuasiva del proyecto que indique todos sus logros y el impacto social que ha tenido. En la parte administrativo o financiero, tener una estrategia de fundraising, tener actividades que permitan en centros comerciales que estén vinculadas a la musicoterapia para que puedan atraer a niños y adultos y allí acompañarla con una exposición audiovisual del proyecto, promover alianzas para la práctica profesional, definir oficina central de la red y allí es construir una biblioteca, tener una estructura organizacional requerida con perfiles, roles, definir procesos de organización, comités de control de gestión financiero operativo y tener administración de recursos y tener todo el tema de la administración y la contabilidad. Desde la Asociación Panameña de Musicoterapia se busca la consecución de convertirnos en un referente en el entorno profesional de la musicoterapia en cuanto a sus buenas prácticas y gestión de la calidad de los servicios ofrecidos. Nuestra mirada futura de la musicoterapia en Panamá estructura una defensa de la profesión no solo a través de la implementación de la ley, sino a través de varios propósitos de futuro para la profesión. Estos son: la musicoterapia será reconocida como una intervención de salud legítima por el gobierno, en especial por gremios de funcionarios que laboran en salud, colegios de profesionales de la salud, federaciones de pacientes, entidades estatales como el MINSA y la Caja del Seguro Social, la Comisión de Salud de la Asamblea y la comunidad en general. La musicoterapia será reconocida dentro de los lineamientos propuestos para la mejora y fortalecimiento del Sistema Nacional Público de Salud Integral. Los servicios de musicoterapia serán contabilizados dentro de las estadísticas de servicio terapéutico por género y grupo de edades. La musicoterapia será reconocida y subvencionada a través de la iniciativa de intervención de salud mental por medio de convenios de cooperación internacional. La musicoterapia se incorporará a todas las escuelas para ayudar al desarrollo social y educativo de los alumnos y complementará cualquier iniciativa del gobierno en materia de música en las escuelas a nivel nacional. La musicoterapia será un componente integral de la agenda del Ministerio de Cultura. Se impulsarán los servicios musicoterapéuticos en los principales complejos hospitalarios de nuestro país para aportar una dinámica artística creativa que mejore y atenúe los efectos adversos de la hospitalización, aislamiento social, la falta de estimulación o el abordaje de estados de estrés, miedo, apatía. Tenemos en cuenta los desafíos que tenemos por delante para realizar esta visión. En primer lugar, la complejidad del sistema de salud, los acuerdos y consensos que tendremos que llevar a cabo con los actores involucrados, colegios profesionales, sociedades científicas y representantes de la sociedad civil. Para lograr este objetivo es necesario desarrollar metodologías de trabajo que integren las demandas y los anhelos de los actores involucrados, pero además se debe explicar la mejor evidencia existente para delimitar las áreas de discusión. Un segundo desafío, hacer presente nuestra profesión en modelos más flexibles de atención de salud que nos permita combinar eficientemente las habilidades y competencias de los y las musicoterapeutas en la actividad interprofesional. Un tercer desafío es nuestra propia adaptación a los profundos cambios tecnológicos y la transformación de nuestra práctica. El desarrollo de estas herramientas, capacidades y procesos de alineación constituye un factor crítico de éxito en el impulso del proceso legislativo para la regulación de la profesión y el manejo de los objetivos prioritarios de la Asociación Panameña de Musicoterapia. Espero que esta información haya permitido una visión más completa del panorama de la musicoterapia en Panamá. Gracias por su amable atención. Este material se elaboró a través de un proceso de revisión documental. Muchas gracias.
Buenos días para todos. Mi nombre es Andrés Salgado, musicoterapeuta colombiano. El día de hoy vengo a hablarles acerca de la musicoterapia en Colombia, el desarrollo de la musicoterapia en Colombia. Primero quiero agradecer a la Facultad de Psicología y a la Cátedra Libre de Musicoterapia de la Universidad Nacional de La Plata por la invitación a estas jornadas. Voy a arrancar compartiendo pantalla para mostrarles una presentación que organicé para que sea un poco más ilustrativa la presentación. Entonces, como les dije, vamos a hablar acerca del el desarrollo de la musicoterapia en Colombia, cómo es que esta disciplina llegó a nuestro país y ha venido cogiendo fuerza y se ha venido desarrollando a través de los años, qué ha pasado con la disciplina, en qué momento estamos un poco y cuántos musicoterapeutas hay alrededor o en promedio en Colombia. Entonces, lo primero es que debemos remitirnos a los años 1998-1999. En esos años se empieza desde la Universidad Nacional de Colombia, universidad pública, una de las universidades más importantes del país. Dentro de las universidades públicas, la más importante. Se empieza a generar una alianza entre el Conservatorio de Música, la Facultad de Artes, la Facultad de Medicina, la Facultad de Psicología y la División de Salud Estudiantil. ¿Sí? Ahí se empieza como a generar inquietud por el tema de la musicoterapia. Se conocen antecedentes anteriores a esto. La maestra Carmen Barbosa, que ha sido la persona que ha impulsado, que ha estado siempre al frente como de todo este proceso, tuvo un antecedente en su formación donde conoció la musicoterapia y desde ahí como que quedó inquieta por este tema. Entonces en el año 1998-1999 logran formar un equipo de trabajo entre estas facultades de la universidad, ¿sí? Y empiezan a trabajar en este tema, ¿sí? Lo primero que hacen es formar un seminario permanente, ¿sí? Eh, Promovido por la dirección del Conservatorio de Música de la Facultad de Artes de la universidad y con todas estas otras facultades que les conté hace un instante, y coordinado por la maestra Carmen Barbosa. Como les dije, ha sido la persona que ha estado al frente y que ha estado impulsando constantemente el desarrollo de la musicoterapia en Colombia desde la academia. Entonces, se crea ese seminario que se llama Música, Salud y Pedagogía. En ese seminario se empiezan a tratar temas como la música como terapia, la pedagogía musical y la salud, trastornos cerebrales y música, la voz en la audición y en la actividad musical, la música como factor desestabilizante o equilibrante, y las enfermedades profesionales de los músicos. Empiezan a investigar sobre estos temas, a escribir, ¿sí? Desde este equipo interdisciplinar de todas estas facultades, y ahí se empieza a generar cierto contenido. ¿Sí? Eso es como lo primero que sucede al interior de la universidad. Ya en el año 2000 llega un musicoterapeuta formado en el exterior que se llama Edgar Blanco, y se hace un convenio con él, con su corporación que se llamaba Corporación Arte y Ciencia, y con la Universidad Nacional de Colombia. ¿Y cuál era el objetivo de este convenio? Realizar las segundas jornadas colombianas de musicoterapia. Las primeras jornadas colombianas se habían desarrollado en octubre del año 1998, cuando iniciaba todo este tema de investigación, ¿sí? Entonces, para estas jornadas, acá tenemos como una foto de uno de los programas de esa época, ¿sí? Que se pudo rescatar como de la memoria. Entonces, en 2001 se realizan estas jornadas entre el 29, 30 y 31 de marzo, ¿sí? Habían ponentes tanto nacionales, los que pertenecían a este grupo de estudio de la musicoterapia que les mencioné anteriormente, y extranjeros invitados. ¿Sí? A este evento asistieron alrededor de 400, más de 400 asistentes y registros, un número considerable para una disciplina para un país y para una disciplina donde no hay musicoterapeutas aún formados
y no hay ninguna institución hasta ese momento que formara musicoterapeutas, ¿sí? Entonces empieza a generar un buen ambiente para el desarrollo de la musicoterapia, para empezar a estudiar la musicoterapia. En el año 2003 se crea una línea de profundización también al interior de la universidad que se llama Música, Salud y Pedagogía. Y en los años 2002-2003, simultáneo a esta línea de profundización, entonces se genera un nuevo grupo de estudio, un nuevo grupo de trabajo conformado por la Facultad de Medicina con el doctor Miguel Ángel Suárez, que actualmente es uno de los coordinadores de estudios del Centro de Estudios de Colombia, el Conservatorio de Música representado por la maestra Carmen Barbosa, y llega el musicoterapeuta Álvaro Ramírez, que llegaba de Argentina, formado en Argentina. Entonces ahí se forma ese grupo de estudios, se sigue avanzando en el tema de la musicoterapia, en cómo organizar el centro de estudios para formar musicoterapeutas en el país. Y es en el 2005-2006, ¿sí? Ya desde la Facultad de Artes de la maestría, ¿sí? Se crea la maestría en musicoterapia, ¿sí? Entonces primero nace una especialización que rápidamente transita hacia la maestría. Y con ese convenio que ya se venía trabajando entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Artes. Entonces está ahí el doctor Miguel Suárez representando a la Facultad de Medicina y la maestra Carmen Barbosa representando a la Facultad de Artes, y se crea ese currículo de estudios para abrir la maestría en musicoterapia, ¿sí? Desde su nacimiento, la maestría en musicoterapia tiene 3 líneas de profundización, ¿sí? La clínica, la educativa y la comunitaria. Desde estas 3 líneas se hace investigación, desde estas 3 líneas los estudiantes profundizan, ¿sí? Llega un momento en el que toman la decisión de por cuál de las 3 líneas irse para hacer sus trabajos de grado, y ahí vamos desarrollando línea pues en estos 3 campos de la musicoterapia, ¿sí? Como sabemos bien amplios. De la universidad, de la maestría en musicoterapia, han egresado más de 100 estudiantes, ¿sí? Es decir, más de 100 musicoterapeutas ha formado ya la maestría en musicoterapia desde el año 2006, que es maestría. También en Colombia tenemos musicoterapeutas que se forman en el exterior, especialmente en Argentina, algunos en España, Estados Unidos, y se forman y vuelven al país a ejercer la musicoterapia. Es decir, tenemos más de 150 musicoterapeutas que, miramos el total, pues la población total de Colombia, pues somos pocos, pero pues ahí digamos que ahí vamos en esa formación de personas, que es uno de las preocupaciones, es uno de nuestros retos constantes, de poder seguir formando musicoterapeutas que vayan sembrando semilla. Entonces, inicialmente teníamos centralizada la musicoterapia en la capital del país, en Bogotá, que es la capital del país, que es donde está la universidad y que es donde está la maestría, y poco a poco se han ido expandiendo hacia otras regiones como Medellín, ¿sí? Como Cali, como Pasto, ¿sí? Ya encontramos musicoterapeutas en Manizales, 1, 2, pero pues ahí de a poco ya se va ampliando esa geografía nacional y se va expandiendo la musicoterapia y se va dando a conocer lo que es la musicoterapia dentro de Colombia. Colombia ha sido sede, ha organizado el Congreso Latinoamericano de Musicoterapia en 2 ocasiones. La primera fue en 2010, el 4º Congreso Latinoamericano, ¿sí? Y la segunda fue en el año 2020, hace nada, el 7º Congreso Latinoamericano de Musicoterapia, ¿sí? Nos hemos enfrentado a este reto 2 veces y pues lo hemos sacado adelante. También eso ha permitido también esa difusión y ese crecimiento de la musicoterapia en el país. Actualmente los musicoterapeutas tenemos la Asociación Colombiana de la Musicoterapia, ACM, que es esa institución en la que nos encontramos y desde donde trabajamos para seguir creciendo, diferente a la Universidad Nacional. Sí, es nuestra
asociación, es nuestro gremio de profesionales. Entonces, ahorita en Colombia la musicoterapia está trabajando porque haya una mayor inserción laboral, ¿sí? Porque haya nuevas plazas de trabajo para seguir expandiendo lo que es la musicoterapia y que las personas que se formen, pues algunos puedan encontrar dónde trabajar o que empiecen también a desarrollar sus empresas, ¿sí? Sus emprendimientos. Actualmente hay ya varios emprendimientos en el país, hay varias empresas privadas de musicoterapeutas que han logrado organizarse y que han logrado ir trabajando por sus empresas, y asimismo hay musicoterapeutas trabajando en instituciones tanto privadas como públicas, los hospitales donde hay musicoterapia, algunos centros de rehabilitación, de estimulación, sí, poco a poco la musicoterapia pues sigue creciendo en el país. Ahorita uno de nuestros mayores retos es seguir formando y seguir expandiendo nuestra disciplina en el país. Ese es lo que les quería contar el día de hoy. Ese es el panorama de la musicoterapia en Colombia. Espero con esto haber sido ilustrativo y haber podido dibujar y tener un panorama acerca de la situación de la musicoterapia desde nuestro país. Un abrazo para todos y nuevamente muchísimas gracias por esta invitación. Hola a todos, mi nombre es Lorena Buenseñor, soy uruguaya, licenciada en musicoterapia. Estoy muy contenta de haber sido convocada para estas jornadas y compartir un poco el trabajo que tiene que ver con la Comisión de Formación de CLAM. La idea es compartir un poco entonces, como les comentaba, sobre el trabajo realizado en la Comisión de Formación y cuál es el trabajo que convoca a esta comisión. Entonces, bueno, la presentación tiene que ver con un relevamiento sobre la formación universitaria en Latinoamérica y el procedimiento de trabajo de la Comisión de Procesos de Formación Profesional de CLAM. Egresé en 2015 en Uruguay, como parte de la Asociación de Musicoterapeutas de Uruguay, soy delegada ante el CLAM y bueno, tengo el gusto de ser la coordinadora de la comisión. Me pareció pertinente poder contar un poco cómo es la estructura del Comité Latinoamericano de Musicoterapia para que se pueda como llegar a entender un poco de dónde surge esta comisión. El comité está compuesto por un consejo directivo, que sería el presidente, vicepresidente y secretario, consejo deliberativo, que formamos parte todos los delegados de cada país, un consejo consultivo y las comisiones de trabajo. Dentro de las comisiones de trabajo es que se arma la comisión de procesos de formación profesional, junto con otras comisiones, como puede ser la de registro histórico, la comisión de documentos, la comisión de comunicación, comisión de marco regulatorio, comisión de producción de conocimiento y comisión de ética. Espero no haberme olvidado ninguna. Dentro del objetivo principal y general de la comisión tiene que ver con debatir y reflexionar sobre estrategias de formación del musicoterapeuta profesional en América Latina, respetando las especificidades de cada país. Recabar la mayor cantidad de información actualizada y detallada posible con respecto a los procesos de formación universitaria y o situaciones particulares de cada país en Latinoamérica. Somos 6 integrantes en la comisión y hay representantes de varios países. Ellos son Karim Biegum desde Argentina, Mayara Álvarez de Brasil, Diego Alejandro Torres de Colombia, Patricia Zárate de Panamá, Ana María Pasadore de Uruguay y quien les habla como coordinadora. Me pareció interesante poder hacer la presentación como en 2 etapas, porque tiene que ver como con el proceso de trabajo de la comisión. Una cuando en el año pasado, cuando recién se forma la comisión y empieza a trabajar, y otra segunda etapa que tiene que ver con el corriente año. Entonces, bueno, para cumplir con el objetivo general de la comisión, como punto de partida se nos
nos pareció pertinente poder diseñar un formulario que pudiese contemplar todas las preguntas que tienen que ver con los procesos de formación y la situación actual de cada país con respecto a este tema. Entonces, bueno, acá un poco se muestra como el diseño. La primera parte, como lo muestra acá en la diapositiva, tiene que ver con los datos de la persona que responde el formulario, y en la segunda parte son preguntas que tienen que ver con el tema que nos convoca y el objetivo de trabajo de la comisión. El formulario está compuesto por casi 16 preguntas. Algo a resaltar es que, por ejemplo, ¿qué es lo que entendemos por formación universitaria? Y cabe aclarar que es toda formación profesional que está conectada a una institución universitaria y profesional. Entonces, dentro de las preguntas que se hacían en el formulario, preguntábamos, por ejemplo, si existía una formación universitaria en el país, si era pública o privada, si estaba reconocida por algún ente público, si era uno o más de uno, cuál es el título de egreso y la acreditación del profesional, cuántos graduados egresan por año y cuántos graduados hay en total en cada país desde que se formó la carrera al día de hoy. Cuáles eran los requisitos para el ingreso de la carrera. Por otro lado, indagar sobre horas totales de la carrera de musicoterapia, las horas de práctica y o pasantía y horas de supervisión. También contemplar cuáles eran los requisitos para graduarse. Nos pareció también pertinente dejar un sector que tenga que ver con las observaciones, donde cada país pudiese plantear o exponer cuáles eran las necesidades particulares y el camino que había recorrido hasta ese momento. Dentro de los resultados del año pasado, es importante decir que se contempló América Latina y el Caribe. Se enviaron a 19 países el formulario y contestaron 19, de los cuales fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, México, Paraguay, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. Esta presentación se hizo el año pasado en la Asamblea General de CLAM, donde se detalla todos los resultados obtenidos a partir de todas estas preguntas, y también se realizan como ciertas conclusiones de ese trabajo realizado para el año pasado. Por eso les dejo aquí debajo de esta diapo el link, si quieren poder verlo. La presentación está disponible en ese link a través del sitio oficial de CLAM. Dentro de los resultados también obtenidos en esta primera etapa, podemos decir que Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay constan de una licenciatura o bachillerato o formación similar que tiene una duración aproximada de 4 años. Por otro lado, Colombia y México constan de maestría con una duración de 2 años, y existe también un postítulo o diplomado para profesionales o formación similar en Panamá, Cuba, Bolivia y Chile, que esto oscila entre 1 año y 2 años de duración. Como conclusiones se puede decir que este formulario contribuyó de manera importante para poder pensar el desarrollo de la musicoterapia en términos profesionales. Por otro lado, fue una investigación fundamental para poder conocer el panorama global de la región y nos permitió también indagar sobre las distintas necesidades de cada país y las necesidades particulares de cada uno de ellos. Por otro lado, y para como finalizar esta etapa, es cierto que nos proponemos estudiar en detalle programas de estudio vigentes con el fin de reflexionar sobre la formación de profesionales latinoamericanos, como próximos trabajos a abordar. Ahora, haciendo como trasladando a lo que fue el trabajo de este año, se incorporan 4 países, o sea que se llega a un total de 23, donde se incluyen Barbados, Islas Caimán, Guatemala y Venezuela,
y para este año se intentó hacer foco para aquellos países que tenían carreras universitarias, que pudiesen como explicar un poco más profundamente cuáles eran las horas de práctica, horas de pasantía, currículas, planes de estudio, entre otros, si esa situación era posible. Este documento es un documento extenso, casi 30 páginas, que se va a exponer y publicar en la Asamblea General de CLAM a través del sitio web de CLAM. Este documento consta de una introducción donde se comparte parte de esto que yo estoy hablando con ustedes, que tiene que ver como con estas 2 etapas de trabajo. Se contemplan los 23 países que hablamos recientemente. Se cierra con una conclusión que tiene que ver con el camino recorrido y con las reflexiones también a las conclusiones que se llegó y también como los futuros trabajos a abordar a partir de las necesidades y la información que llega a la comisión, ¿no? También contempla una sección de anexos donde se presenta el formulario, como lo vieron ustedes, pero también hay bibliografía, publicaciones y artículos que son antecedentes que convocan este tipo de información, constatando la necesidad inminente de poder entender y conocer cuál es la situación de la región en términos de formación universitaria. La estructura del documento va a ser publicado en formato revista y lo que nos pareció importante es que cada país tuviese un formato único de presentación donde se relatara estos 4 subtítulos que se ponen acá, o sea, donde pudiese haber antecedentes históricos, características generales de la formación, planes de estudio y observaciones. Es importante destacar que existen países donde estos 4 subtítulos tienen muchísima información, mucho recorrido y mucho detalle en profundidad, así como también hay países que de repente no disponen de información al momento, pero sí que están en como los primeros pasos o en su primer camino recorrido con vistas a poder implementar la formación, constatando nuevamente la gran diversidad en Latinoamérica y en los distintos países de la región. Para finalizar, es importante decir que la intención de la Comisión de Procesos de Formación Profesional es apoyar e informar a la comunidad musicoterapéutica acerca de la realidad actual, cómo se transita y transforma esta situación en la región a partir de distintas necesidades y realidades de cada país en Latinoamérica. Se pretende entonces que el formato y el contenido de dicho documento sirva de recurso y guía de consulta y que mediante un proceso dinámico genere la incorporación de datos cuantitativos y cualitativos más exactos para futuras actualizaciones. De hecho, hay mucho camino por recorrer y justamente este documento constata esto, o sea que si bien hay países que tienen una historia en cuanto a lo que es la profesión, hay otros países que hay que apoyarlos y que tienen que seguir como creciendo en estos aspectos. Y hay también situaciones intermedias que también necesitan apoyo y cierta guía. Entonces, la idea justamente que el trabajo de la Comisión de Formación vaya en esta línea, ¿no? De poder como conocer realmente la realidad de cada país y ver cuál es la manera más acertada de apoyar y seguir creciendo con nuestra comunidad en términos de profesión universitaria. Lo deseable entonces es que se puedan incorporar más países, datos específicos que no se hayan podido contemplar a la fecha y que toda la información relativa a los procesos de formación esté contemplada también o que se pueda como atender. De este modo se podrán pensar criterios generales y alineamientos para toda Latinoamérica y el Caribe con el objetivo de que la disciplina continúe creciendo en términos de formación profesional. Espero haber aportado. Fue un gusto para mí poder hacer esta presentación. Nos vemos. Saludos.